Bien, vamos a solucionar entonces un problema de nucleación heterogénea en donde tendremos que tomar decisiones ingenieriles. Antes de esto, vamos a estudiar algunos parámetros que vamos a utilizar durante la solución de este problema. Primero, la energía libre crítica, que es la energía mínima que se necesita para que se forme un núcleo estable, y es la que me dice si es probable o no que se dé la nucleación. Tenemos el ángulo de contacto, θ, que me indica la mojabilidad del metal sobre el sustrato. Si θ es igual a 0, es un mojado perfecto. Si θ es igual a 90 grados, es un mojado parcial. Y si θ es igual a 180 grados, no hay mojado. Tenemos también el factor geométrico, el subenfriamiento y la efusividad térmica. Esta pues nos indica qué tanto puede un material absorber o ceder calor. Por ejemplo, un material que se enfría a gran velocidad o que tiene una alta transferencia de calor en muy poco tiempo, podemos decir que es un material altamente efusivo. Nuestro problema consiste básicamente en lo siguiente. Tenemos una fundición de aluminio y tenemos cuatro opciones. Tenemos dos opciones de moldes, un molde A que es de acero al carbono y que está cubierto con nitruro de boro. Tenemos un molde B que está hecho en la fundición gris y está cubierta con grafito. Y adicionalmente tenemos dos opciones de precalentamiento del molde en donde tenemos temperaturas de 100 grados y de 250 grados. El ejercicio consiste básicamente en encontrar cuál de estas configuraciones es la adecuada o cuál me beneficia más para esta fundición de aluminio. Ahora, aquí tenemos unos parámetros que están relacionados con nuestro problema. Tenemos entonces temperatura de fusión del aluminio, que es de 933 Kelvin. Es importante resaltar que para este problema necesitamos que la temperatura esté en la escala absoluta, es decir, en grados Kelvin. Tenemos la entalpía de fusión para el aluminio, el volumen molar de este y la tensión superficial o energía interfacial entre el sólido y el líquido. Y para los moldes tenemos las siguientes propiedades térmicas. Para el molde de acero, K es la conductividad térmica, tenemos la densidad y el calor específico. Asimismo, para el molde de fundición gris y los datos para los ángulos de contacto. Entonces, tenemos para el nitruro de boro, que es de 110 grados, y para el grafito de 120 grados. Y bueno, aquí tenemos la lista de todos los datos que mencionamos anteriormente. El análisis completo o el paso a paso que debemos seguir para solucionar este problema consiste en que primero necesitamos todos los datos de este ejercicio, luego procedemos a calcular las efusividades tanto para el aluminio como para el molde A y para el molde B. Luego calculamos el subenfriamiento para las cuatro posibles configuraciones. Después, como tercer paso, calculamos la energía libre volumétrica y mi delta de G homogénea para las cuatro configuraciones. Luego procedemos al cálculo de f de θ y el delta de G heterogénea para las cuatro configuraciones. Y finalmente comparamos y elegimos la opción que mejor convenga. Atendiendo a nuestro análisis anterior, ordenamos nuestros datos y empezamos a calcular las efusividades térmicas para el aluminio y para cada uno de los moldes. Aquí tenemos nuestra fórmula y acordémonos que K es la conductividad térmica, tenemos la densidad
y el calor específico. Entonces, para el aluminio, sustituimos en la fórmula y obtenemos esta efusividad. Luego hacemos lo mismo para el molde de acero, encontramos su efusividad y de la misma forma lo hacemos para el molde que está hecho de fundición gris. A simple vista podemos notar que el molde de acero con pintura o bueno, con cubrimiento de nitruro de boro es mucho más efusivo que el molde B, que está hecho con una fundición gris y recubierto con grafito. Ahora vamos a calcular la temperatura interfacial para cada una de las configuraciones. Entonces tenemos que la temperatura interfacial es igual a la efusividad del molde por la temperatura inicial del molde más la efusividad del metal por la temperatura inicial del metal. Todo esto sobre la efusividad del molde más la efusividad del metal. Una vez encontramos la temperatura interfacial y con la temperatura de fusión del material, en este caso es aluminio, pues vamos a encontrar el subenfriamiento. Entonces empecemos para la primera configuración, que sería el molde A 100 grados centígrados. Nuestra temperatura interfacial será la efusividad del molde, que es 1.45 por 10 a la 4, por la temperatura inicial, que es 373 grados Kelvin. Acordémonos que estaba en grados centígrados y eran 100, entonces lo convertimos a la escala absoluta. Luego le sumamos la efusividad del aluminio, que es de 1.54 por 10 a la 4, por la temperatura inicial del aluminio, que es 955 Kelvin, sobre la efusividad del molde, nuevamente 1.45 por 10 a la 4, más la efusividad del metal. Y encontramos que esta temperatura interfacial es de 672.8 grados Kelvin. Ahora, con la temperatura de fusión del aluminio y con la temperatura interfacial que encontramos, vamos a calcular el subenfriamiento aplicando la siguiente fórmula. El subenfriamiento es igual a la temperatura de fusión del aluminio menos la temperatura interfacial. Esto nos daría un subenfriamiento de 260.2 grados Kelvin. Para las cuatro configuraciones, el procedimiento es el mismo. Ahora, para el molde B, con una temperatura de 100 grados centígrados, vamos a encontrar que la temperatura interfacial es de 710.3 grados Kelvin. Y esto nos da un subenfriamiento de 222.7 grados Kelvin. Para nuestra tercera configuración tenemos el molde A, pero ahora precalentado a 250 grados centígrados. El procedimiento y la ecuación es exactamente igual. Entonces solamente tenemos que sustituir los nuevos datos y esto nos da una temperatura interfacial de 745.7 Kelvin y un subenfriamiento de 187.3 grados Kelvin. Para nuestra cuarta configuración, que es el molde B precalentado a 250 grados, obtenemos una temperatura interfacial de 772.8 Kelvin y un subenfriamiento de 160.2 Kelvin. Y aquí tenemos una tabla con los subenfriamientos para cada una de las configuraciones. En nuestro análisis, el tercer paso era calcular la energía libre volumétrica. Para eso vamos a utilizar esta fórmula. Acordémonos que este delta de H sub F es la energía que se está liberando por la solidificación. Entonces aquí tenemos estos dos factores que se están multiplicando. B sub m, acordémonos que es el volumen molar,
y delta de T fue el subenfriamiento que calculamos en el paso anterior. Este primer factor es la energía liberada por unidad de volumen y el segundo factor es la fracción del subenfriamiento relativo. Al igual que en los pasos anteriores, esto es un procedimiento que es muy mecánico. Solamente debemos tomar nuestra fórmula, sustituir los datos y listo. Aquí tenemos que nuestra energía libre volumétrica para la primera configuración, es decir, el molde a 100 grados, es de menos 2.99 por 10 a la 8 julios por cada metro cúbico. Esta es negativa porque se está liberando energía. Acordémonos que el proceso de solidificación es un proceso exotérmico. Aplicamos lo mismo para la segunda configuración, el molde B a 100 grados, y esto nos da menos 2.56 por 10 a la 8 julios por cada metro cúbico. Para el molde a 250 grados, nuestra energía libre volumétrica nos da menos 2.15 por 10 a la 8 julios por cada metro cúbico. Y para la cuarta configuración, el molde B a 250 grados nos da la energía libre volumétrica menos 1.84 por 10 a la 8 julios por cada metro cúbico. Ahora, en nuestro paso 3, debemos calcular la barrera energética para la nucleación sin superficies, es decir, que no estén presentes ningún tipo de inoculantes. Tenemos esta fórmula que es el delta de G homogénea es igual a 16 pi por la energía interfacial elevada al cubo sobre 3 veces mi delta de G elevado al cuadrado o 3 veces la energía libre volumétrica elevada al cuadrado. Ese delta de G homogénea lo que quiere decir es que tenemos que superar una cierta cantidad de energía para que espontáneamente se puedan formar núcleos estables en el seno del líquido. Ahora, igual a como hicimos en pasos anteriores, solamente tenemos que tomar nuestra fórmula, sustituir los datos y listo. Entonces aquí nos da que mi delta de G es de 1.51 por 10 a la menos 19 julios para la primera configuración, que es el molde a 100 grados centígrados. Esta energía libre volumétrica fue la que calculamos en el paso anterior. Para el molde B a 100 grados hacemos exactamente lo mismo, sustituimos los datos en la ecuación y esto nos da 2.05 por 10 a la menos 19 julios. Para el molde a 250 grados, mi delta de G es de 2.91 por 10 a la menos 19 julios. Y para el molde B a 250 grados, mi delta de G es de 3.99 por 10 a la menos 19 julios. Aquí tenemos una tabla con los valores calculados y si por ejemplo comparamos la configuración 1, el molde A a 100 grados, con el molde B a 250, encontramos que la energía que yo tengo que superar para que se dé esa nucleación homogénea en el molde a 100 grados es mucho menor que la del molde B a 250 grados. Ahora procedemos con el cálculo del factor geométrico para cada uno de los sustratos. El nitruro de boro, cuyo teta es igual a 110 grados, y para el grafito, con su teta igual a 120 grados. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para ambos casos. Para el nitruro de boro, tenemos que el F de teta es de 0.7465. Si este valor de F de teta es menor que 1, quiere decir que esto facilita la nucleación.
Y para el grafito, con teta igual a 120, obtenemos un f de teta igual a 0.8438. Es menos favorable comparado con el del nitruro de boro. Ahora, vamos a calcular cómo disminuye esa barrera con la ayuda de superficies. Para el cálculo del delta de G heterogénea, va a ser el producto de la multiplicación de f de teta, o el factor geométrico, multiplicado por mi delta de G homogénea. Entonces tenemos que a menor delta de G voy a tener más núcleos. Esto se traduce como un tamaño de grano más fino. Para cada una de las cuatro configuraciones debemos hacer este procedimiento. Entonces, por ejemplo, para el molde a 100 grados, pues voy a utilizar mi f de teta para el nitruro de boro, porque ese es el recubrimiento del molde A. Y esto lo multiplicamos por mi delta de G homogénea para el molde a los 100 grados. ¿Listo? Esto nos da un delta de G heterogénea de 1.13 por 10 a la menos 19 julios. Ahora, para el molde B a 100 grados, acordémonos que este f de teta es ahora el del grafito, por el delta de G homogénea del molde B a 100 grados. Y esto nos da un delta de G heterogénea de 1.73 por 10 a la menos 19 julios. Hacemos lo mismo para la tercera configuración, el molde a 250. Este f de teta es el de nitruro de boro y el delta de G para las condiciones del molde a 250. Esto nos da 2.17 por 10 a la menos 19 julios. Y por último, el molde B a 250 nos da un delta de G heterogénea de 3.37 por 10 a la menos 19 julios. Aquí tenemos nuevamente una tabla con los valores calculados y encontramos que el delta de G heterogénea es mucho menor para el molde a 100 grados. Entonces, aquí viene la decisión ingenieril. ¿Cuál de estas configuraciones debo escoger? Pues voy a tomar aquella cuya energía o la barrera sea más pequeña comparada con las otras. En nuestro caso, pues va a ser el molde A con recubrimiento de nitruro de boro a 100 grados centígrados. ¿Qué ventajas tiene haber escogido el molde A con nitruro de boro con un precalentamiento de 100 grados? Primero tenemos un mayor subenfriamiento. Tenemos un menor delta de G. Vamos a tener una mayor probabilidad de nucleación y granos más finos. Esto nos brinda mejores propiedades mecánicas. ¿Qué aspectos debemos poner a consideración? ¿Qué tan buena es la adherencia de ese recubrimiento de nitruro de boro? Además, ¿cuánto tiempo puede durar ese recubrimiento? Si va a aguantar el choque térmico, el costo que va a tener, la facilidad de desmoldeo y la vida útil del molde. Y así concluimos con la solución de este problema. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.